Que se oiga, hermanos. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Más fuerte. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya. Kitov. Ki leolam hasto. Antes de que tome su lugar, salúdale a 2 o 3 personas y dígales: Dios te ama y yo también te amo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gloria, 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 gloria. Qué tiempos gloriosos estar en este mundo, porque Cristo Jesús viene muy pronto. La iglesia está preparada. El Espíritu Santo ha sido enviado para preparar. Gloria a Dios. Y gloria a Dios que la iglesia está creciendo. Cada día miles y miles de personas. Y va a ver que aún más van a estar viniendo. Que la gloria de Dios se está manifestando. Dije, la gloria de Dios se está manifestando. Aleluya. Quiero ministrar y continuar ministrando en la enseñanza tan importante, hermanos, de reconocer y entender que Dios nos ha dado sus instrucciones concernientes a las primicias. Las primicias. Digan conmigo: primicias. Quiero nomás enfatizar que las primicias no son los diezmos. Los diezmos son del Señor, pero también vemos de que Dios ha estipulado que las primicias también son de Él. ¿Quién hizo la tierra, hermanos? Toda la tierra es de Él. Y nos las ha rentado, nos los ha dado. Pero cuando nosotros reconocemos eso y le damos a Dios lo que es, entonces Él ha prometido, queridos hermanos, de bendecir, de prosperar, de proteger. Gloria a Dios. Estamos viendo nomás déjeme darle este versículo que me bendice grande, porque estamos viendo eso que está ocurriendo, pero tenemos que ser sensitivos y obedientes. Eso se está oyendo muy seguido. Tuvimos nosotros aquí, ¿verdad?, en nuestros medios, a Gary Wood, un hombre que fue al cielo, murió en un accidente, estuvo en el cielo. Y en el cielo el Señor le mostró muchas cosas gloriosas. Y luego el Señor le dice: vas a tener que regresar a la tierra, vas a tener que regresar. Pero no quería regresar. Ninguna persona que ha estado en el cielo por un minuto va a querer regresar. Es un lugar tan bellísimo, un lugar, ¿verdad? Pues para allá vamos nosotros. Dios nos ha prometido ese lugar. Aleluya. Y luego le dice: ¿pero por qué? Yo no quiero regresar a la tierra, no quiero ir. Pero fíjese lo que el Señor le dijo. Su hermana, que había estado en el accidente, ¿verdad?, ella regresó de estar en consejo, y luego empezó a orar por su hermano, por Gary, y empezó a reprender, ¿verdad? Él estaba muerto, se mató instantáneamente, ¿verdad? Murió, pero su espíritu estuvo en el cielo. Y el Señor Jesús le dice: tienes que regresar. Y le dijo él: ¿por qué? Yo no quiero regresar, pero tienes que. ¿Pero por qué? Y el Señor le dijo: porque están usando mi nombre. Aleluya. Están usando mi nombre. Y acuérdense que el Señor Jesús nos dijo que en aquel día nada me preguntaréis. De cierto, digo que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os dará. Amén. Hasta ahora, Juan 16, 23 y 24. Versículo 24 dice: hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Pide y recibirás. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Pero algo que el Señor le dijo antes de que Él regresara a la tierra en su cuerpo, el Señor Jesús le dijo que Él está para prosperar y bendecir, que lo que estaba descrito en la palabra de Dios, que las riquezas de los impíos, de los injustos, está reservada para los justos. Amén. Pero está reservada, y el Señor le dijo: esas riquezas de los impíos que han estado guardando están reservadas para los justos, para promulgar. El propósito de que ese dinero va a entrar y está entrando a las manos del cuerpo de Cristo Jesús es para promulgar, para predicar, para enseñar el Evangelio. Amén. Amén.
Y yo sé que aquellos que han sido fieles al Señor en sus diezmos y ofrendas, y vamos a estar viendo también que en las primicias es la manera como Dios va a cumplir su palabra también. Él no va a traer riquezas del cielo, ya están aquí. Los injustos son los que tienen. Pero fíjese, vamos a ese versículo en Proverbios 13:22. Proverbios. Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. Proverbios capítulo 13, el versículo 22. Márquelo, porque eso es para usted. Habrá justos aquí esta mañana. La palabra de Dios dice que usted y yo hemos sido justificados por medio de la fe. No vamos a ser, ya somos. La justicia de Cristo ha sido dada a nosotros. Dije, la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras injusticias. Él llevó nuestros pecados. Él fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Cuando usted aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo tomó su espíritu y lo puso dentro del Espíritu de Cristo. Y luego tomó el Espíritu de Cristo y lo puso dentro de su espíritu. ¿Sabía usted que usted y Cristo es uno? Somos uno en Cristo. Y Cristo es uno con el Padre. Eso nos hace a nosotros uno con Dios el Padre también. Gloria sea su nombre. Dice el versículo 22 de Proverbios 13. La gente buena deja una herencia a sus nietos. Ahora esa palabra, la gente buena, es los justos. Los justos. Pero la riqueza de los pecadores pasa a las manos de los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Y en estos días estamos viendo eso y vamos a verlo más. Pero nosotros tenemos que ser receptibles y ser obedientes a las instrucciones que nos ha dado. ¿Sabía usted que fue la desobediencia que trajo la maldición? La desobediencia trajo el castigo y la maldición, pero la obediencia, gloria a Dios, trae la bendición. Dios ha prometido eso, hermanos. ¿Por qué? Porque esa es la ley. Amén. Vaya conmigo a Éxodo, donde encontramos las instrucciones que Dios dio y nos ha dado a nosotros también. Cuando lo da a su pueblo, es para nosotros también. Aleluya. Capítulo 23 de Éxodo. Vamos a leer el versículo 14 al 19. Éxodo. ¿Ya lo hallaron? ¿Ya lo tienen? Cada año. ¿Cuándo? Cada año deberás celebrar 3 fiestas en mi honor. ¿Cuánto le gustan las fiestas? La palabra de Dios. Aquí Dios está diciendo estas fiestas van a ser para mi honor. En primer lugar, celebra la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, esa semana, los panes sin levadura es conocido como la Pascua. La Pascua. Cuando el cordero tuvo que ser, Dios mismo le dijo a Moisés, ¿verdad? En Egipto, que cada familia iba a tomar un cordero de 1 año. Y iban a tomar la sangre, marcar las dinteles de las puertas por fuera. Tenían que asar el cordero de 1 año, comerse la carne. Tenían que estar dentro. Me gusta como dice, Dios le dijo la instrucción, cada familia debe de tomar un cordero por familia. Si la familia está muy pequeña, entonces puede compartir con el vecino. Pero para mí, Dios quiere, y es la voluntad de Dios, que cada familia tenga el cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios que toda familia tiene a Cristo Jesús. Porque ese es el plan de Dios. Dios está interesado en toda la familia. ¿Cuántos pueden decir como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová? Yo y mi casa serviremos a Jehová.
Dios también, a Pablo le dijo al carcelero, ¿verdad? En Hechos 16, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿cuántos? Y toda tu casa, porque Dios está interesado en toda la familia. Dios es un Dios de familias, hermanos. Entonces, principie con los panes sin levadura, que es la Pascua, pero son 7 días. Sigue diciendo, durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival, que es una fiesta, cada año en el tiempo señalado. Y comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de la salida de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Esa ofrenda tiene que ser una ofrenda de sangre de un animal. ¿Por qué? Porque es la única manera como el hombre puede acercarse a Dios por causa de su condición de pecado. Esa condición de estar espiritualmente separado de Dios. Pero gloria a Dios que así como ese cordero, la sangre de ese cordero fue derramada, la ofrenda, Cristo Jesús se ofreció como esa ofrenda. Ahora nosotros podemos venir ante Él y ante la presencia. Por eso Cristo Jesús mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el cordero. Amén. Amén. Es lo que representaba ese cordero. Cristo Jesús mismo me dijo en Juan el capítulo 6 que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Ellos se escandalizaron, pensaban que estaba hablando de su propio cuerpo. No, Jesús se estaba refiriendo de que cada año el pueblo de Dios celebraban la Pascua. La Pascua de ese cordero de la Pascua, cada año. Recordándose y festejando de la liberación, de la salida de Egipto. Recibieron libertad. Dios los libró. Y ese cordero, bien claro que sabemos que representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Él es el cordero de Dios que ha quitado el pecado de todo el mundo. Él lo llevó. Él lo llevó. Gloria a Dios que usted y yo tenemos ese cordero en nosotros. Gloria a Dios. Ese cordero ahora, hermanos, es el león de Judá. Ese cordero es el león de Judá. Gloria a Dios. Dice, versículo 16, en segundo lugar, celebra la fiesta de la cosecha, cuando me traigas los primeros frutos. Aquí está, cuando Dios está dando las instrucciones de las primicias. Me traigas los primeros frutos, es las primicias, de tus cosechas. Por último, celebra el festival de la cosecha final, cuando termina la temporada de la cosecha, una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos. Cada año, en estas 3 ocasiones anuales, todo hombre de Israel deberá presentarse delante de el soberano, el Señor. Amén. Entonces vemos aquí que Dios ha establecido estas fiestas de traer las primicias de sus frutos. Amén. Ahora nosotros, ¿verdad? Pues no tenemos cultura, no tenemos árboles, no tenemos animales y todo para traer al Señor de primicias. Pero la manera como lo hacemos en este tiempo es de que usted cuando recibe en el primero del año, en enero, usted recibe su salario, recibe, ¿verdad? Entonces usted le da al Señor ese primero que si usted recibe, son las primicias. Si usted dice, pero no puedo, porque usted lo puede dar también en abonos. Cuando uno hace eso, hermanos, eso se está preparando ya para una bendición de todo el año. Porque usted está incluyendo y creyendo al Señor. Entonces Dios se involucra. Cuando usted le cree al Señor y usted pone su palabra por obra, entonces estamos permitiendo que Dios se involucre en nuestras finanzas. Amén. Dios ha prometido eso, hermanos. Sí, amén.
Y estamos viendo, como yo mencioné ya en Proverbios 13:22, que las riquezas de los impíos está guardada para los justos. Dios quiere que usted sea obediente y le crea. Una cosa que estaba yo meditando, ¿verdad? Muchos creen en Dios y creen, pero no le creen a Dios. Y no, ¿cómo vas a poder creerle a Dios si no sabemos lo que Dios ha dicho? ¿Sabiste que la fe es cuando usted oye, pero cumple también? ¿Qué hace? La fe tiene acción. La fe tiene acción, amor. Amén. Vamos a Deuteronomio, capítulo 26. El versículo 1. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha. Aquí vemos otra vez, ¿verdad?, la instrucción que sigue dando el Señor. Es otro versículo, otra referencia a las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Qué importante es entender, hermanos, que cuando usted está honrando al Señor con sus primicias, usted lo está honrando. Amén. Usted lo está honrando. Amén. Ahora, déjame hacer esas preguntas. Si usted no le trae al Señor las primicias, ¿qué es lo que está haciendo? Está deshonrando al Señor. Amén. ¿Sí o no? Entonces, el Señor nos dice que la manera como honrarlo es reconociéndolo, trayéndole a Él nuestras primicias. Amén. El lugar que el Señor, tu Dios, eligiere para que su nombre sea honrado. Preséntate al sacerdote que está a cargo de en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Ahora, en nuestro caso, no estamos entrando a Israel, por decir, en la tierra de Israel, que es esa tierra, pero estamos entrando en nuestra herencia espiritual en Cristo Jesús. Dije, hemos entrado en la herencia espiritual que es nuestra salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos están entendiendo eso? Es importante que usted entienda que en este caso el pueblo estaba entrando en Israel, pero nuestro Israel, ¿verdad?, no es la tierra, sino que es nuestra herencia de la vida eterna que hemos recibido. Gloria a Dios que usted y yo pertenecemos no a la Jerusalén terrenal. ¿Sabiste que hay dos Jerusalenes? Aún la misma palabra en hebrea, la palabra Jerusalén, es plural, más de una sola Jerusalén. La palabra de Dios enseña, hermanos, que está la Jerusalén celestial. En esa Jerusalén usted y yo pertenecemos. A esa Jerusalén. Usted y yo somos ciudadanos de la nueva Jerusalén que Cristo Jesús ha preparado para nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. He entrado, ¿verdad? Con esa ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. Ahora, vamos al versículo de aquí de este mismo capítulo, al versículo 14. Estamos en Deuteronomio, versículo 10 al 14. Amén. 10 al 14. Gloria a Dios que el Señor nos ha sacado del reino de tinieblas. Amén. El versículo 8, vamos al versículo 8. Así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplacentante,
con sus señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluye la leche y la miel. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias. Podemos ver ahí que el pueblo está obedeciendo al Señor, está diciendo al Señor, ¿verdad?, lo que ellos deben de hacer, lo que deben de declarar en la presencia del Señor. Dice, y traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios, postrado ante Él en adoración. Después podrás irte y celebrar por todas las cosas buenas. Aleluya, Dios es un Dios bueno, hermanos. Amén. Y las cosas que nos da son cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a los de tu casa. No te olvides de incluir la celebración a los levitas y los extranjeros que vivan en medio de ti. Qué importante es, ¿verdad?, de entender. Una vez más quiero repetir, las primicias es una cosa, los diezmos es otra cosa. Amén. Amén. Las primicias es una cosa, los diezmos es otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que significa? ¿Qué representan las primicias? ¿Qué es lo que representa las primicias? ¿Qué tiene el significado? ¿Por qué Dios las considera importantes? Y cómo nosotros tenemos que entender qué es lo que significa. Yo estaba meditando en esto y en Génesis 49, el versículo 3, encontramos a Jacob cuando está bendiciendo a sus hijos, pero él menciona a Rubén como el primero. Podemos decir que Rubén es las primicias. Capítulo 49, versículo 3 de Génesis. Vemos ahí, versículo 2 dice, acérquense y escuchen, hijos de Jacob. Escuchen a Israel, su padre. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango. Ahora vemos aquí de que la expresión que Jacob da concerniente a Rubén, él dice, mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Entonces, cuando uno le trae al Señor las primicias, está significando que es lo fuerte, la mejor. Aleluya. Como mencioné, cuando uno hace eso, ya se está preparando para que la cosecha sea bien bendecida. Y Dios ha prometido que cuando uno lo honra, Él también nos honra a nosotros. Amén. Él nos honra a nosotros. Vemos entonces también en Salmo 105, el versículo 36. Vamos a Salmos, capítulo 105, versículo 36. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria. Ahora, aquí está reconociendo lo que Dios hizo en Egipto cuando Él libró su pueblo. Cuando Dios libró a su pueblo de la esclavitud. Versículo 36 dice, después mató al hijo mayor de cada egipcio, el orgullo y la alegría de cada familia. Estamos hablando del primero como la primicia que significa el orgullo y la alegría de cada familia. Estamos viendo, ¿verdad?, de que en Egipto, cuando Dios libró a su pueblo de la esclavitud, usted y yo éramos esclavos también del pecado. Éramos esclavos del poder de las tinieblas. Amén. Podemos ver que el ejemplo en Faraón, ¿verdad?, representa a Satanás. Los egipcios, los espíritus estaban afligiendo.
Pero gloria a Dios que Dios, ¿verdad? Así como Moisés fue el que Dios usó para librar de la esclavitud a su pueblo. Gloria a Dios que nuestro Moisés es más que Moisés. Amén. Es Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús nos ha librado. No nos va a librar. Ya nos libró. ¿Desde qué? De las tinieblas. Ponga sus ojos en eso. ¿Verdad? Vamos a ese versículo porque es importante de entender que, ¿verdad? Colosenses 1:13. ¿Cuántos todavía están conmigo? Colosenses 1:13. Dice, pues Él nos rescató. La Reina Valera dice, el cual nos ha librado. Él nos rescató del reino de la oscuridad. La Reina Valera dice, de las tinieblas. Pero no solamente nos rescató, no solamente nos rescató del reino de la oscuridad, sino nos trasladó. ¿A dónde? Nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien, ¿verdad? Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Gloria a Dios. La sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado. Amén. Y nos continúa limpiando. Amén. El apóstol Juan dice en el capítulo 1, la primera epístola del capítulo 1, que nosotros cuando continuamos amando a nuestros hermanos y andando en amor y perdonándonos los unos a los otros, el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Juan en el capítulo 1 de la primera epístola de Juan, capítulo 1, que la sangre de Cristo continúa limpiándonos. Aleluya. Su sangre continúa limpiándonos. Amén. Amén. Y aquí vemos, ¿verdad? Que Dios nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso no es algo que va a suceder, eso es algo que ya sucedió. Amén. Podemos ver, hermanos, que hay dos reinos que están operando simultáneamente. El reino de tinieblas, donde nosotros antes pertenecíamos a ese reino. ¿Y quién es el Señor de las tinieblas? ¿Quién es el Dios de las tinieblas? Satanás. Él era el que nos tiene atado por causa del pecado. Pero el pecado fue pagado. Amén. Y luego también Cristo Jesús nos resucitó juntamente con Él. Amén. Nos libró, pero Él también hizo algo contra el enemigo. ¿Qué es lo que hizo? Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, vaya ahí porque usted tiene que saber que Cristo Jesús no solamente nos salvó y nos redimió, pero Él hizo algo también. No lo va a hacer, ya lo hizo con nuestro enemigo, con aquel que nos tenía atado. Hebreos el capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios. Dice, debido que los hijos de Dios son seres humanos, en la Reina Valera dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo Jesús, también participó. Él también se hizo de carne y sangre. Un cuerpo 100% humano, hermanos. Amén. Dije, el cuerpo de Cristo Jesús era 100% humano. Amén. Carne, sangre y hueso. Amén. Pues solo con ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Fíjese cómo dice, el que tenía. Amén. ¿Por qué? Porque ya no la tiene. Amén. Ya no la Cristo Jesús quebró, Él venció, Él derrotó a aquel que tenía. Amén. Él derrotó a aquel que tenía. Lo venció, hermanos, en nuestro lugar. Amén. No lo va a vencer, ya lo venció. Amén. Y no solamente lo venció, y nos liberó, nos dio su vida, nos dio su nombre, que es sobre todo nombre. Pero la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Que Él, Dios mismo, fue el que puso todas las cosas, todo principado, toda potestad, todo señorío, todo nombre que se nombra debajo de los pies de Cristo. Amén.
Pero vemos de que la iglesia es es el que tiene los pies. Amén. La Biblia nos enseña, hermanos, que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Es la revelación que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo. Y Dios quiere que usted, como su cuerpo, como su iglesia, siempre tenga esa conciencia. Consciente de que Cristo Jesús es nuestra cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Él nos representa en el trono de Dios y usted y yo estamos sentados juntamente con Él, pero Cristo Jesús está aquí en la tierra en nosotros. Dije, usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, el templo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué importante es entender eso. Entonces, Él venció el poder, venció al enemigo, derrotó a Satanás en nuestro lugar. Amén. Amén. Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios 3 es una escritura muy conocida, pero vamos a el versículo 9 y 10. Gloria a Dios. Honra al Señor con tus riquezas. Amén. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas desorbordarán, aleluya, se desbordarán de buen vino. Vino nuevo, vino que representa el Espíritu Santo. Pero dice, honra al Señor con las primicias, dice la Reina Valera. Honra al Señor con las primicias de todos tus bienes. Vamos, voy a leerlo en la Reina Valera. Amén. Amén. Dice el versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aleluya. Ahora, Dios nos ha dicho, hermanos, y vamos a ver esa escritura, que cuando usted honra al Señor, Él nos honra a nosotros. Sí, amén. Es lo que el Señor dice. Cuando nosotros lo honramos a Él, Él nos honra. Amén. Ponga sus ojos, vamos a ver ese versículo, ¿verdad? Estamos hablando de honrarlo a Él con las primicias de nuestros frutos, nuestros productos. Vamos a 1 de Samuel 2:30. 1 de Samuel, aleluya. 1 de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Ya está hablando, ¿verdad?, de concerniente Saúl. Porque yo honraré a los que me honran. ¿Qué dijo el Señor? Yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Gloria a Dios que usted lo honra. Amén. Dije, gloria a Dios que usted lo está honrando. Amén. Nosotros no despreciamos a nuestro Señor. Qué significante, hermanos. Quiero leer unas notas que puse aquí concerniente las primicias. ¿Qué significa? La importancia, ¿verdad? Tan significante como la Pascua. Otra fiesta que da luz el significado de la muerte y resurrección de Cristo. Sabemos que fue resucitado a vida al tercer día, el primer día de la semana. Entonces, en el primer día de la semana. Ahora, notablemente,
en ese día también era un día de fiesta. Dios había ordenado ese día de fiesta. Era la fiesta de las primicias o primeros frutos. Primero estaba la Pascua donde el Cordero murió, y en el día que Él resucitó, el primero de la semana, había otra fiesta que Dios había establecido, la fiesta de las primicias, los primeros frutos. Amén. En el año que Jesús murió, coincidió con su resurrección. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Que en el mismo, que cuando está de acuerdo de Dios, que Dios conoce todas las cosas, en la fiesta de las primicias, Cristo Jesús resucitó. Y eso tiene un significante muy grande. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, en 1 Corintios 15 y el versículo 23, vaya conmigo ahí. 1 Corintios 15, el versículo 23. Eso me bendice bastante porque estamos viendo cómo el Espíritu Santo le reveló hasta el apóstol Pablo. Dice, ya lo tienen, 1 Corintios capítulo 13, versículo 23. Capítulo 15, perdón. 1 Corintios 15, versículo 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Aleluya. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo. ¿Hay aquí alguien que pertenece a Cristo? Amén. ¿Hay aquí alguien que son de Cristo? Amén. Aleluya. ¿Dónde están los que son de Cristo? Amén. Aleluya. Usted es de Cristo. Aleluya. Y Cristo es de usted. Amén. Luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. Entonces vemos aquí el orden. Qué tremenda esperanza tenemos usted y yo. De cuando habla de las primicias, está hablando él, ¿verdad? La palabra de ese cuerpo glorificado. Un cuerpo que jamás va a morir. Un cuerpo, ¿verdad? Como el cuerpo de Cristo Jesús que resucitó con un cuerpo. Dios ha prometido a cada uno de nosotros también un cuerpo glorificado. Aleluya. Un cuerpo que jamás va a morir. Qué esperanza tan gloriosa tenemos, hermanos. Amén. Que en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene esa trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero Pablo dice que Él es, ¿verdad?, las primicias. ¿Por qué? Porque Él es el primero, que Él ya recibió un cuerpo glorificado, inmortal. Amén. Ahora, nosotros somos los que vamos a seguirle. Amén. Cuando en su venida, aleluya, en su venida, cuando esa trompeta suene, usted y yo vamos a recibir también un cuerpo glorificado. Ahorita tenemos un cuerpo mortal, pero gloria a Dios que usted y yo ya tenemos en nuestro espíritu vida eterna. Amén. Estábamos espiritualmente muertos, pero ahora estamos vivos. Hemos pasado de muerte a vida en Cristo. Amén. Y solamente en Cristo hay vida. Solamente en Él hay salvación. No hay otro. Por eso Él mismo dijo, de Cristo Jesús me dijo, yo soy, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿quién? Nadie. ¿Quién? Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es ese Cordero glorioso. Él es la primicia, su cuerpo glorificado. Y gloria a Dios que usted y yo tenemos esta gloriosa esperanza también de que este cuerpo mortal va a ser transformado a un cuerpo inmortal. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Los primeros frutos era la celebración de la siega de la cebada. Era la cebada era las primicias. En esta fiesta, una espiga era cortada y traída al templo y ofrecida como una ofrenda de gratitud al Señor. Después de eso, el resto era segado. Era un día que representaba esperanza para el futuro,
porque la siega había principiado. Entonces lo que hacían, traían una espiga de cebada, ¿verdad? Y la presentaban al Señor, ¿verdad? Después el resto de esa era segado. Era un día que representaba esperanza para el futuro, porque la siega había principiado. Pero era más que eso. En el sábado, después de la Pascua, el día inmediatamente después de la Pascua, que viene siendo entonces, ¿verdad? El domingo, ¿verdad? El primer día de la semana, ya había principiado. Pero era más que eso. En el sábado después de la Pascua, el día inmediatamente de la Pascua, Dios le había dado una orden. Dios le había dado a Ezequiel, al profeta Ezequiel, que en ese mismo día él tenía que leer o dar lo que Dios le había dado, la visión que había recibido, en el capítulo 37, versículo 5. Vamos a leer esto, porque eso se estaba anunciando y decretando en orden que Dios le había dado a Ezequiel. Amén. Ezequiel, capítulo 37, versículo 5. Ezequiel 37, versículo 5. Digan conmigo, gracias Padre por tu palabra. Oh, gloria a Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Imagínense, hermanos, que en el templo se estaba leyendo este capítulo o esta porción del libro de Ezequiel, versículo 5, concerniente que espíritu iba a entrar en esos huesos y iban a vivir. En ese mismo tiempo que están decretando eso en el templo y la gente está viendo, las mujeres estaban anunciándole a los apóstoles que Jesús había resucitado. Eso es algo tremendo, porque cuando Dios le dice a Ezequiel que tiene que leer eso, es porque Dios ya estaba viendo de que Cristo Jesús iba a ser y fue resucitado de los muertos. Aleluya. Y porque Él ha sido resucitado, usted y yo hemos resucitado juntamente con Él. Hemos resucitado juntamente con Él. Qué importante es, hermanos. Ahora quiero hablar un poquito de Abel y de las primicias, como Abel también. Y vimos esto. Había mencionado yo que el primer lugar, la primera mención de primicias se encuentra en el capítulo 4 de Génesis. Vamos allá, ¿verdad? Génesis capítulo 4. De la Reina Valera. Dice, cuando Adán y su mujer, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, la Biblia no nos dice qué tanto tiempo pasó, ¿verdad? Andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Aquí estamos viendo las primicias. Amén. Estas son las primicias, primogénito de sus ovejas. Lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera. Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres,
Ahora, cuando el Señor le dice, si bien hicieres, es porque Dios ya les había dicho las instrucciones y la manera cómo ofrecer una ofrenda. Y tenía que ser una ofrenda de sangre, una ofrenda del cordero, porque Dios le había dicho eso a Adán. Adán le había enseñado estos a Abel, y a Caín era el mayor, y Abel. Caín sabía qué era lo que Dios había requerido. Pero vemos de que él no obedeció. Él hizo lo que él quería. Trajo de lo que creció en la tierra. Ahora, Dios se había estipulado, Dios se había dicho, ¿qué es lo que Dios hizo para cubrir la desnudez de Adán y Eva? Cuando después de que pecaron, sus ojos fueron abiertos, se vieron desnudos. ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer? Hacerles túnicas. ¿Y qué clase de animal Dios tuvo que derramar la sangre? Era un cordero. Era un cordero. La Biblia dice que el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía. Dios sabía, hermanos, que Adán la iba a regar, pero ya tenía él el plan de redención. Es que Dios siempre ha querido. El deseo más grande de Dios es tener una familia. Y gloria a Dios que Él tiene su familia. Por razón de que Cristo Jesús mismo le ha dado al Padre una familia. Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro Salvador, pero Él es el primogénito de todos los muertos espirituales que ahora usted y yo también seguimos. Amén. Qué importante es eso. Ahora, vamos a ver, ¿verdad? Quiero nomás tocar esto consciente de la sangre de Abel que clama. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le está diciendo a Caín, tú puedes vencer esto, tú puedes tener victoria sobre esto, pero es tu parte. No dejes que esto se enseñoree. Pero aparentemente vemos de que Caín no quiso obedecer. Él mejor quiso hacer lo que él quiso. Sí, el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué falta de respeto, ¿no? Podemos ver la actitud, podemos ver el corazón ya de Caín. El corazón de Caín, ¿verdad? Dice, soy guarda de mi hermano, ¿verdad? Y luego Dios le dice, versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Clama a mí desde la tierra. Ahora, fíjese cómo el Espíritu Santo le revela algo al apóstol Pablo concerniente a la sangre de Abel y la sangre de Cristo. Vamos a Hebreos 12, versículo 24. Digan conmigo, gracias a Dios por la sangre del Cordero. Aleluya. Hebreos, capítulo 12, versículo 24. Dice, a Jesús, amén. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel estaba clamando por venganza, pero la sangre del Cordero de Dios está reclamando y clamando por misericordia. Qué cosas, ¿no? Que esa sangre preciosa. ¿Por qué? Porque por eso Cristo Jesús derramó su preciosa sangre.
siendo obediente. Aleluya. Qué importante es. Dios está queriendo y requiriendo más que sacrificio, obediencia, hermanos. Él quiere obediencia. Amén. Fíjese lo que Dios dice, nos dice en 1 Samuel 15, versículo 22. Abel obedeció a Dios y Dios se agradó de su ofrenda. Sabemos que Hebreos lo dice también, ¿verdad? Que Abel le ofreció mejor ofrenda. ¿Por qué? Porque por fe Abel ofreció a Dios por fe una ofrenda. Ahí dice, ahorita vamos a ver ese versículo, pero vamos primero a 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Amén. 1 Samuel 15, 22. Aleluya. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, digan conmigo, ciertamente. Mira lo que dice. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor que los sacrificios. Qué importante es la obediencia, hermanos. Amén. Qué importante es, dije, la obediencia. Aleluya. Vamos a 1 de Juan 3, 11 al 15. La primera epístola de San Juan. Capítulo 3, versículo 11 al 15. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Esa es la prueba, hermanos. Esa es la señal. ¿Qué es la señal? Que cuando nosotros andamos en amor, amamos a los hermanos, estamos mostrando que hemos pasado de muerte a vida. Y luego sigue diciendo, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabemos que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Gloria a Dios. ¿Qué tiene eso que ver con primicias? Mucho. ¿Por qué? Porque al ofrecer nosotros lo mejor al Señor, estamos mostrándole a Él de que nosotros, así como Abel, Dios se agradó porque Abel cumplió, él obedeció. Ahora, ¿por qué dice Hebreos 11? Vamos a Hebreos 11. Y le había dicho que vamos a ver esa escritura donde nos explica por qué Dios se agradó con la ofrenda de Abel. Hebreos capítulo 11, donde están los héroes de la fe. Amén. El versículo 4. El versículo 4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún por ella habla. Podemos ver aquí que todavía desde acá, años después,
el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está mencionando el acto de fe que Abel hizo. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios dice que Abel lo ofreció por fe? Por la fe, Abel le ofreció mejor sacrificio que Caín, más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué es la fe, hermanos? La fe es creyendo lo que Dios ha dicho, pero no solamente creyendo, sino que actuando. Amén. Voy a repetirlo otra vez. Fe no es solamente creyendo lo que Dios ha dicho, sino que haciendo lo que Dios ha dicho. Amén. ¿Qué no dice Santiago eso, hermanos? Que no es el que oye la palabra que es bienaventurado. ¿Qué es lo que dice el apóstol Santiago, verdad? Capítulo 1. Que el que oye la palabra y no la hace, no la cumple, ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo? Se está engañando a sí mismo. Mas sé que el que oye la palabra y la cumple, ese es el que es bienaventurado en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque ahora Dios está respaldando. Dios está haciendo lo que Él ha prometido. Concerniente, regresando a cuando creemos a Dios y le presentamos a Él nuestras primicias. Y una vez más, como le dije, ¿verdad? Nuestras primicias son lo que del primero del año, primer cheque, lo que usted recibe, usted lo puede dar en abonos también. Créele al Señor, hermanos, porque hemos visto, Dios ha dicho también que aquellos que lo honran con sus primicias, Él lo honrará a usted también. Amén. Usted también será grandemente bendecido, prosperado, porque Él ha prometido esto, hermanos. Y hemos oído testimonios gloriosos, como el Señor ha suplido milagrosamente con aquellos que han actuado y le han creído. Hay gloriosos testimonios. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple su gloriosa palabra, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo un ejemplo de la parábola que Jesús dio, ¿verdad? En Mateo, capítulo 28. No, capítulo 21, versículo 28 de Mateo. Capítulo 21. Cristo Jesús está diciendo, vamos a ver, hermanos, ahí en el encabezado dice la parábola de los dos hijos. Cristo Jesús dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, le dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dice, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después de creerle. Entonces vemos aquí que el Señor está hablando de que aquel que Dios le dice algo, hay que obedecer. Amén. Obedecemos haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del Padre. Gloria sea su santísimo nombre. Amén. Amén. Gloria sea su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu gloriosa palabra. Gracias, Padre, que tú nos has dado instrucciones, porque tú anhelas y deseas lo mejor para nosotros. Nos has mostrado cómo nosotros también, actuando en tu palabra, podemos ver que tu poder, tu gloria, tu espíritu se manifestará a nuestro favor. Gracias, te doy, Padre, por cada persona que está aquí presente, cada familia. Aquellos que ya te conocen
como aquellos que no te conocen. Padre, en estos momentos damos oportunidad haciendo una oración, Padre. Para cada persona dando la oportunidad que abran sus corazones a este Cristo de amor, a este Cristo de poder, que entren en la familia eterna de Dios. Que sean, como dijo tu palabra, como dice tu palabra, librados. Y en este momento tu Santo Espíritu está listo para librar a todo aquel que se acerca a ti. Con esa triste humildad viene delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el único Salvador. Tú eres el único que nos amaste tanto para poder ir a la cruz llevando nuestros pecados. Gracias, Padre. Quiero hacer una oración con aquellos que quieren entregarse a Cristo. Acuérdese que hay dos familias, la familia de Dios y la familia de Adán, la familia del mundo donde nosotros pertenecemos, que verdaderamente era la familia de las tinieblas. Pero gloria a Dios que Él nos ha librado. Y en estos momentos hay personas que van a ser libradas también al abrir sus corazones y hacer esta oración conmigo. Todos juntos vamos a orar. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darnos vida eterna. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy de acuerdo a tu palabra he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esa oración, quiero dirigirme también a las personas que han estado viendo, ¿verdad? Si tú hiciste esa oración, te damos una bienvenida a la familia de Dios.